Miles de años atrás, Dios hizo una promesa a un pastor nómada. De su linaje surgiría una nación, y esa nación se dividiría en 12 estandartes, 12 ramas con nombres, historias y destinos. Hoy, cuando miramos la historia y las profecías, surge una pregunta que corta el silencio como una espada. El enigma de las 12 tribus de Israel. ¿Dónde se encuentran ahora? Imagina por un momento la escena. Una tienda a la luz de un fuego, estrellas que parecen contar la misma promesa una vez conferida a Abraham. Un hombre anciano mira al cielo y ve no solo estrellas, sino generaciones. Su voz pasa a sus hijos. De esos hijos nacen 12 varas que crecerán en ramas. Esa promesa tiene rostro, después tiene nombres. Pero la historia no sigue una sola línea recta. Hay amor y traición, subida y caída, exilio y visiones proféticas. Al hablar de las 12 tribus, hablamos de identidad, pérdida y esperanza. Si este misterio te intriga, coméntalo abajo y suscríbete para seguir la serie sobre las tribus y su destino. La historia comienza con una promesa. Según Génesis, Dios hace un pacto con Abraham que trasciende su propia vida. Esa promesa se transmite a Isaac, luego a Jacob, a quien Dios renombra Israel. Luchó con un ángel, salió cambiado y engendró 12 hijos. Cada hijo se convierte en cabeza de una tribu y cada nombre lleva un destino, una señal. Rubén, el primero, Simeón y Leví con sus pasiones, Judá, del que vendría el cetro, José, soñado y traicionado, Benjamín, pequeño y valeroso, y los otros, cada uno con su nota propia. Estos nombres no son solo etiquetas, llevan memoria, carácter y una promesa de continuidad. Jacob, en sus últimos días, pronuncia bendiciones que son a la vez diagnóstico y profecía. Habla del impetuoso Rubén, del guerrero Simeón, del rey en Judá, de la abundancia para José y de otras señales que perfilan destinos. No son profecías técnicas al modo de un cronista histórico, sino palabras cargadas de sentido sobre quién será cada pueblo en su caminar. Estas bendiciones moldean expectativas y colorean la historia que vendrá. Y entonces entra José, la pieza más cinematográfica de este relato, un joven con sueños que irritan a sus hermanos, una túnica que simboliza favor y separación, una traición vendida por manos familiares. José cruza fronteras, lo llevan a Egipto, y allí, entre prisión y palacio, la providencia parece enhebrar hilos invisibles. Su interpretación de sueños lo eleva a la corte del faraón, su sabiduría salva a Egipto de la hambruna. Más aún, su posición protege a su familia, que llega a Egipto y se multiplica hasta convertirse en pueblo. En esa ironía amarga se teje un punto clave. La traición conduce a la preservación. Si la historia de José te sorprendió, espera a la siguiente etapa, donde la identidad se forja entre cadenas y libertad. Con el crecimiento en Egipto, llega también la opresión. La memoria de José se pierde en la política de un imperio que teme el poder de un pueblo numeroso. Empieza la esclavitud, y con ella la súplica que conduce a Moisés. Él, llamado desde una zarza que arde sin consumirse, confronta a Faraón, libera al pueblo mediante plagas y señales y guía la marcha hacia la libertad a través del Mar Rojo. La ley entrega no solo normas, sino una identidad renovada. El pueblo se define por su pacto con Dios. En la travesía por el desierto, la nación forja su sentido común, sus tabernáculos, su liturgia. Bajo Josué, la narración vira hacia la conquista de la tierra prometida y el reparto entre las tribus. La geografía se vuelve mapa de identidad. Cada tribu recibe un territorio. Algunas son fronteras, otras son llanuras fértiles. Los levitas no obtienen finca, sino ciudades para el servicio religioso. José se convierte en doble tribu, pues sus hijos Efraín y Manasés reciben porciones que perpetúan la memoria del padre. La distribución territorial consolida diferencias, fortalezas y debilidades. Lo que empezó como 12 nombres se vuelve un mosaico de realidades políticas y sociales. En este contexto aparecen las advertencias. La fidelidad es el eje de la vida nacional. Cuando el pueblo se aleja, las consecuencias se manifiestan. Tras un tiempo de monarquía unida bajo David y Salomón, con el esplendor y la construcción del templo, el reino se divide por tensiones internas. Después de Salomón, el reino se fractura en dos.
Al norte, 10 tribus forman Israel. Al sur, Judá y Benjamín quedan como el remanente. Allí nace una nueva dinámica de rivalidad política y religiosa que tendrá consecuencias profundas. La historia del norte, el reino de Israel, es una sucesión de altibajos y advertencias proféticas. Los profetas reclaman justicia, denuncian idolatría, piden coherencia con el pacto. Pero la política y la infidelidad llevan al pueblo al colapso. En el siglo 8 a.C. llega la Asiria, Samaria cae y con ella muchos de los habitantes del norte son deportados. Aquí se abre el mayor enigma, la dispersión de las 10 tribus. Algunos son exiliados a tierras lejanas, otros se mezclan con pueblos del imperio. Lo que sucede en 722 a.C. no es solo una derrota militar, es la fractura de identidades, una pérdida que se siente como un silencio histórico. Su huella se vuelve difícil de rastrear. ¿Qué significa que las 10 tribus se vuelvan perdidas? Primero, es necesario aclarar términos. No significa que Dios las haya olvidado. Significa que, desde la perspectiva de los registros y de la historia visible, esas tribus dejan de figurar como unidades políticas y culturales claramente identificables. Surgen preguntas sobre su destino. ¿Fueron asimiladas dentro de otras naciones? ¿Mantuvieron prácticas y se diluyeron? ¿Migraron a regiones que no conservan rastros claros? Aquí entran las hipótesis, pero conviene siempre marcarlas con humildad. Estas propuestas son interpretaciones, no certezas. Al mismo tiempo, el sur, Judá, experimenta su propia prueba. Más tarde, en el siglo VI a.C., la joven potencia babilónica deporta a parte de Judá a Babilonia. Allí, en el exilio babilónico, el pueblo enfrenta una pregunta existencial. ¿Quiénes somos sin templo, sin tierra? Surgen respuestas teológicas profundas. Figuras como Ezequiel reciben visiones que hablan de renovación radical. La visión del Valle de Huesos Secos, tal como se presenta en Ezequiel 37, muestra huesos dispersos que vuelven a la vida. Dios promete insuflar aliento y reunir las varas. En otra imagen, el profeta toma 2 varas y las une en una, señalando una futura reunificación de lo que estuvo separado. Esta escena no es un manual de política, es una promesa teológica poderosa. La restauración, cuando llega, es obra de Dios, y su alcance supera la mera arqueología. En la narrativa bíblica tardía y en los textos apocalípticos, el tema de las tribus reaparece con un matiz escatológico. En el libro de Apocalipsis se habla de 144.000 sellados, 12.000 de cada tribu, una imagen que reitera la estructura de 12 y la idea de protección y destino. Pero aquí surgen interrogantes interpretativos que han desconcertado a generaciones de lectores. En la lista de Apocalipsis, la tribu de Dan parece ausente, mientras que figuras como José o Manasés aparecen de manera destacada. ¿Qué significa esa ausencia? ¿Es un descuido textual, una elección simbólica o una señal teológica sobre apostasía y juicio? Las respuestas varían. Algunos leen estas ausencias y apariciones con un sentido literal, otros con un enfoque simbólico, que enfatiza la plenitud de la comunidad de Dios más allá de listas étnicas estrictas. Es importante detenerse un momento en este punto y subrayar una regla interpretativa sana: no convertir teorías en dogma. Existen lecturas históricas, teológicas y simbólicas sobre Ezequiel y Apocalipsis. Ezequiel 37 puede leerse como promesa de restauración nacional para Israel. También puede entenderse, en lecturas cristianas posteriores, como un símbolo de nueva vida espiritual entre los creyentes. Apocalipsis 7 puede tener un sentido concreto sobre sellos y tribus, o puede estar utilizando la estructura de 12 para señalar la totalidad del pueblo de Dios. Ambas aproximaciones abren caminos de esperanza. Ninguna debe imponerse con absoluto en cuestiones que la Escritura misma deja con matices. Volviendo a la historia, después de los exilios, algunos retornos son posibles. Bajo el edicto de Ciro, algunos regresan y reconstruyen el templo y la comunidad en Jerusalén. Pero la realidad política y social del antiguo Israel ya no es la misma. La división tribal se suaviza y nuevas identidades se forman. A lo largo de los siglos, la diáspora judía se extiende por el mundo antiguo, y el concepto de tribu pasa de ser un marcador político y territorial a un recuerdo histórico y espiritual. Algunas familias conservan tradiciones que aluden a ancestros tribales, pero la traza se vuelve tenue. Entonces, ¿dónde están hoy las 12 tribus? Aquí conviene presentar las posibilidades con claridad y responsabilidad. Una lectura es la de la asimilación y mezcla. Muchas de las personas deportadas o migradas fueron absorbidas en pueblos vecinos.
Su identidad tribal se disolvió en nuevas comunidades. Esto no anula la promesa divina, pero sí complica la identificación histórica. Otra hipótesis es la integración dentro del judaísmo rabínico. Después del exilio, la identidad judía se reconstruyó sobre la ley, la sinagoga y la memoria. En ese proceso, la distinción tribal perdió relevancia práctica, sustituyéndose por una identidad religiosa y cultural común que integra a descendientes de diversas tribus. Es posible también considerar que algunas comunidades preservaron elementos tribales en lugares dispersos. Tradiciones, costumbres o linajes de sobrevivieron en forma fragmentaria. Sin embargo, probar estas continuidades con evidencia concluyente es difícil y a menudo especulativo. Finalmente, existen lecturas más teológicas. Las tribus no son solo una realidad étnica, sino también simbólica. Para Pablo, por ejemplo, ser hijo de la promesa trasciende la genealogía física. En ese sentido, la restauración puede significar la inclusión de los pueblos en la familia de Dios, lo cual replantea la pregunta. Si buscamos a las tribus, quizá debamos también buscar cómo Dios ha estado reuniendo a su pueblo de maneras que superan fronteras étnicas. Al considerar estas teorías, conviene evitar dos extremos peligrosos. Por un lado, el impulso de afirmar con certeza científica que una nación moderna es la heredera directa de una tribu particular. Por otro, descartar la promesa divina como mera metáfora sin implicaciones históricas. La lectura responsable reconoce la ambigüedad histórica y la robustez teológica. Hay misterio en la historia humana, pero hay certeza en la promesa divina. La ausencia de la tribu de Dan en Apocalipsis merece una reflexión ejemplar de este equilibrio interpretativo. Algunas lecturas sugieren que Dan representa la caída en la idolatría. La narrativa de Jueces asocia a veces a Dan con prácticas desviadas, y por ello su ausencia sería una advertencia. Otras interpretaciones ven en la lista apocalíptica una elección simbológica. El elenco pretende incluir figuras que representan la plenitud espiritual, no un censo étnico literal. Ninguna de estas explicaciones puede imponerse sin discusión académica histórica. Lo prudente es reconocer la multiplicidad de lecturas y mantener la humildad hermenéutica. Del mismo modo, la reaparición destacada de José en los textos proféticos y apocalípticos actúa como un hilo que vuelve a unir a la historia. José, vendido por hermanos, se convierte en agente de preservación. Su posición en las listas de Apocalipsis y su prominencia en las bendiciones de Jacob evocan la figura de aquel que sobrevive y protege. Esto nos lleva a una reflexión final sobre la narrativa. La historia de las tribus no es solo un relato de pérdida, sino también de cuidado divino en medio de la caída humana. Llegado aquí, conviene preguntarnos, ¿qué implica todo esto para nosotros hoy, como creyentes interesados en historia y profecía? Primero, una llamada a la esperanza humilde. Las Escrituras, a través de Ezequiel y Apocalipsis, insisten en que los nombres no son olvidados. Hay promesas de reunificación, ya sea literal o simbólica. No se trata de hacer cronologías apocalípticas, sino de sostener una esperanza que llama a la fidelidad. Segundo, una invitación a la unidad. Si la eventual reunificación de las varas simboliza la superación de divisiones, entonces la lección para nosotros es clara. La identidad en la casa de Dios trasciende particiones. Somos llamados a ser comunidad que no sustituye la memoria por olvido, sino que integra la diversidad bajo la fidelidad al pacto. Tercero, una práctica de discernimiento. Ante teorías modernas que buscan identificar a las tribus en naciones actuales, es necesario distinguir rigor histórico de especulación. Algunas hipótesis pueden despertar curiosidad legítima, otras, sin base, pueden sembrar confusión. Mantener un criterio informado y humilde protege tanto la fe como la honestidad intelectual. Cuarto, una dimensión pastoral. Para muchos, el tema toca fibras personales. La búsqueda de raíces, el anhelo de pertenencia, la sensación de estar perdidos. Aquí la respuesta bíblica no es un mapa genealógico definitivo, sino una promesa de que Dios está atento a su pueblo. La imagen de los huesos secos recibiendo aliento habla a las situaciones más desesperadas. Dios puede restaurar la vida donde solo se ve ruina. Finalmente, pensemos en la implicación escatológica, sin caer en dogmatismos. Las promesas de restauración apuntan a un horizonte donde la historia será puesta en su lugar, lo que estuvo roto será sanado, y la comunidad de Dios será completa. Si esa plenitud incluye la reorganización literal de tribus, la reunión física en una tierra determinada,
o una plenitud espiritual que trasciende lo étnico es tema de debate entre intérpretes. Lo esencial, desde una perspectiva devocional, es que la esperanza permanece y que la fidelidad de Dios permanece más allá de nuestras limitadas visiones históricas. Cierra bien esta reflexión una pregunta pastoral. Si no podemos afirmar con absoluta certeza dónde están hoy las tribus en términos étnico-políticos, ¿qué nos pide la Escritura en respuesta a este enigma? Nos pide vigilancia, esperanza y responsabilidad. Vigilancia para no confundir signos con certeza, esperanza para confiar en la fidelidad de Dios, responsabilidad para vivir como comunidad que anticipa la reconciliación prometida. Al mirar de nuevo el paisaje, las tiendas, las túnicas, las deportaciones, los huesos secos y los sellos, nos damos cuenta de algo fundamental. El enigma no es solo una incógnita histórica, es una llamada a la fe. Dios sigue nombrando, sellando y prometiendo. Las 12 tribus, aun cuando su rastro humano se vaya perdiendo en la historia, continúan vivas en la narrativa divina. Y esa continuidad no depende exclusivamente de documentos arqueológicos, sino de la lealtad de quien hace la promesa. Si te ha interesado este recorrido y quieres que en el siguiente episodio entremos en las teorías y las evidencias modernas con cuidado crítico, explorando hipótesis históricas, relatos de comunidades que reclaman memoria tribal y lo que la arqueología y la genética pueden y no pueden decir, compártelo y únete a la discusión. Deja en los comentarios cuál teoría te parece más plausible o qué aspecto te gustaría que profundizáramos. Para concluir, la pregunta del título sigue abierta en muchos sentidos. La historia guarda silencios que la ciencia y la teología intentan iluminar, pero la Escritura apunta a una conclusión esperanzadora. Dios no olvidó a su pueblo, y la promesa de reunificación permanece. Mientras esperamos con prudencia y humildad, somos convocados a ser comunidad que vive como anticipo de esa restauración final, fieles, justos y llenos de esperanza.